vamos a ver cómo realizar una aplicación web con una conexión a base de datos. Primero veremos cómo está configurada esta base de datos. Para ello vamos a utilizar Web Server. En este caso vamos a crear una nueva base de datos con el nombre del sistema, y una vez creada la base de datos vamos a formular la tabla, la única tabla con la que vamos a trabajar este ejercicio. Para mostrarles vamos a crear una tabla que en este caso lo que va a manejar son usuarios, y va a tener 4 columnas de 4 datos que vamos a establecer o a manejar dentro de esta aplicación. Vamos a establecer una administración eh, de usuarios y también del logueo de los mismos. Vamos primeramente, dentro de los datos que vamos a manejar, vamos a manejar el correo del usuario y también lo que es una contraseña para poder loguearse. Como es un correo, es de tipo varchar y va a ser la llave, o va a ser nuestra llave primaria. Entonces escogemos en la base de datos que sea una llave primaria. En el correo vamos a establecer una longitud de 200 caracteres como máximo, y en lo que sería la contraseña, igual también un varchar, ¿verdad? Para poder combinar los diferentes valores con una longitud máxima de 16 caracteres. En este caso también vamos a asignarle un rol a la persona porque va a poder ingresar diferentes tipos de usuario. Este rol eh, va a ser un texto, entonces de una longitud máxima también de 50 caracteres. Y por último vamos a asignar el nombre de la persona, que también es un varchar. En este caso, como el nombre va a ir completo, entonces vamos a establecer un máximo de caracteres de 300. En este caso el nombre es el único de los valores que podría ir nulo, entonces lo vamos a seleccionar para que se permita que este sea nulo. Le damos crear a la tabla y vamos a cargar algunos valores dentro de esta tabla que acabamos de crear, para tener dos de los distintos usuarios que podrían loguearse y que van a ser parte de las cosas o las características de nuestra aplicación. El primer usuario que vamos a registrar con el correo de admin correo.com como genérico, una clave genérica de 1, 2, 3, 4. Le vamos a dar un rol de administrador y vamos a poner un nombre cualquiera, en este caso admin genérico. Vamos a crear al usuario convencional, usuario correo.com. La clave va a ser la misma, 1, 2, 3, 4, el rol usuario, y vamos a ponerle un nombre de usuario genérico. Y vamos a crear o vamos a incluir estos dos usuarios dentro de nuestra base de datos. Vamos a continuar y vamos a verificar que efectivamente ahí están los dos usuarios que acabamos de crear y que vamos a utilizar para la parte de logreo y discriminar entre los dos roles, que es lo primero que vamos a hacer en nuestra aplicación, en esta primera parte. Ahora desarrollaremos la parte de la aplicación web, donde vamos a crear algunos HTMLs y servlets para poder darle funcionalidad a nuestra aplicación. Primero es crear un nuevo proyecto, en este caso de Java Web. Ponemos el nombre del proyecto, en este caso podría ser tal vez ingreso. Y es muy importante que verificar que esté marcado el check de agregar las librerías. Usamos Gladfish, aquí no vamos a utilizar ningún modelo, y vamos a crear entonces nuestro proyecto. Inicialmente nos carga una página HTML, pero esta la vamos a cambiar por un modelo diferente que ya habíamos trabajado, o que se puede trabajar un poco más, que visualmente se ve de esta forma, y que vamos a usar como base para elaborar el login
de nuestro proyecto. Vamos a hacer un nuevo paquete donde vamos a utilizar una clase de Java para hacer la conexión con la base de datos. En este caso, este paquete, ponemos el nombre de funciones y creamos de una vez la clase que nos va a manejar o con la que vamos a hacer la conexión y las consultas en nuestra base de datos. Vamos a manejar 4 variables globales, las cuales van a tener los distintos parámetros que vamos a utilizar para la conexión con nuestra base de datos. En este caso, vamos primeramente a declarar el acceso, que en este caso es protegido, y vamos a manejar un string con el parámetro del driver que vamos a utilizar en nuestro caso, como tenemos una conexión con MySQL, entonces vamos a utilizar este tipo de conector de el driver. Otra de las variables que vamos también a utilizar es la dirección URL de la conexión con nuestra base de datos. En este caso estamos reutilizando una conexión que ya teníamos, ahí nada más después cambiamos el nombre de nuestra base de datos. También tenemos que loguearnos en la base de datos, entonces vamos a necesitar un usuario, ¿verdad? Y una contraseña para la conexión con la base de datos. En este caso estamos utilizando parámetros genéricos del web server que ya vienen así por defecto. Vamos a declarar la contraseña, en este caso sería está vacía, no le asignamos ninguna contraseña, ¿verdad? En el caso de que tuviéramos una contraseña, le asignaremos el valor acá y lo cambiamos solo una vez. Esos 4 parámetros es porque los diferentes métodos van a utilizar esos mismos 4 parámetros, entonces para cambiarlos solo una vez y no tener que estar actualizándolos en todos los métodos, ¿verdad? Si tuviéramos 20 o más, vamos a crear nuestro primer método, que en este caso el primer método lo vamos a poner que no nos va a retornar nada conforme vamos avanzando en él. Vamos a ir cambiando ciertas características. Este método nos va a servir para verificar el usuario. Entonces vamos a crear primero nuestra estructura básica. Es importante comentar cuáles son las llaves de cierre para tener referencia. Y vamos entonces a trabajar un poco con esa consulta. Como vamos a hacer una consulta, vamos a necesitar hacer una selección de datos de nuestra base de datos que vimos anteriormente. Vamos a utilizar manejo de excepciones, que es importante o que siempre se solicita manejar con lo que es el manejo de base de datos, entonces excepciones de SQL. Y también que es importante mostrar algún mensaje de salida eh, para ver capturar el error y poder visualizar qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces siempre es importante mostrar algún mensaje de salida. Y en el try vamos a manejar lo que es la conexión o lo que vamos a requerir para el manejo de esta base de datos. Por ahí vamos a utilizar la parte del driver que nos va a requerir hacer un manejo de excepciones generales, ¿verdad? También nos va a solicitar el netting o siempre es bueno, ¿verdad? La parte de manejo de excepciones, entonces vamos a adicionar también esta y vamos a mostrar igual un mensaje con la excepción si cayera en la excepción por la carga del driver. Vamos a hacer nuestra conexión con nuestra base de datos, entonces vamos a elaborar un objeto conexión y le vamos a asignar un nombre a esta conexión. Connect, a ver, ajá, y vamos a asignarle el nombre y vamos a establecer nuestra conexión. Y inmediatamente también vamos a asignarle cuál es la URL o el direccionamiento de donde tenemos alojada nuestra
nuestro servidor de base de datos con asignándole el driver y obteniendo la conexión, ¿verdad? De nuestra base de datos. Es muy importante tal vez en la URL que todavía no la hemos modificado, pero que la vamos a modificar, manejar el valor de lo que es el nombre de la base de datos, de los intentos y ciertas características que ahora podemos ver, como lo ven ahí. Entonces vamos a cambiar ese parámetro de registro, vamos a crear una nueva variable para apoyarnos y poner nada más el nombre de nuestra conexión de base de datos, en este caso de que hagamos reutilización de esta clase en algún otro proyecto, ¿verdad? Nos puede servir. Entonces vamos a generar esta variable donde vamos a poner el nombre de nuestra base de datos, que como habíamos llamado, la habíamos llamado bajo este nombre, ¿verdad? Entonces, nada más cambiamos en esta sección del código y concatenamos el nombre de nuestra base de datos que se va a adjuntar a la URL que va a ser asignado cuando generemos la conexión, ya sea en este método o en los métodos posteriores que requiramos para poder hacer el desarrollo de las consultas y eh, modificaciones en la parte de la base de datos. Vamos a elaborar nuestra consulta, entonces a poner, eh, vamos a poner por acá un statement y vamos a hacer un select porque lo que vamos a hacer es seleccionar información de donde nos vamos a traer dos parámetros específicos que van a ser el rol y el nombre de nuestra tabla, que si ustedes recuerdan tiene el siguiente nombre de usuarios. Y muy importante, la parte de validación, vamos a seleccionar solo las dos parámetros que coincidan con un where, que serían contra el correo, ¿verdad? Entonces donde el correo sea igual y las comillas simples que sirven para la parte de SQL porque es de tipo texto, ¿verdad? Y también vamos a utilizar un operador AND donde vamos a solicitar que también la contraseña sea coincidente. Entonces estos dos parámetros van a tener que ser coincidentes con la información que tengamos en la base de datos. Con estos dos parámetros autentificamos a la persona que va a entrar ahí. Como vamos a necesitar esos dos parámetros, entonces los vamos a solicitar como parámetros de entrada. Los dos, ambos son string, el correo y también la contraseña va a ser un string. Entonces solicitamos ese par de parámetros y los vamos a cambiar entonces en la línea de selección de nuestra consulta de base de datos. Entonces concatenamos entre esas comillas simples, vamos a agregar, vamos a adicionar entonces esos parámetros que sería el correo y hacemos lo mismo para la contraseña. Okay, entonces aquí ya tenemos nuestra consulta. Vamos a indicar la línea de ejecutar para ejecutar eh, esa consulta, ¿verdad? Donde vamos a traer el nombre y el rol del usuario si encontrar el usuario, ¿verdad? Estamos validando. Ahorita vemos cómo trabajamos si no hay una respuesta. En otras palabras, el usuario no existiera dentro de nuestra base de datos. Vamos por medio de un while, ¿verdad? Vamos a consultar todos los parámetros o el vector de respuesta que nos va a traer la consulta de nuestra base de datos. Y en este caso, como yo vamos a solicitar eh, del, de esa respuesta, vamos a solicitar dos parámetros, no podríamos manejarlos en una única variable, ¿verdad? Que son de tipo string, lo que nos va a devolver, sino que vamos a manejar dos variables, que son el rol y el nombre, por eso vamos a hacer uso de un arreglo con dos espacios para poder entonces guardar tanto el rol como el nombre
en una misma consulta del método, ¿verdad? Entonces por eso le damos un valor de 2 espacios y entonces nos va a retornar ese string que es un arreglo, ¿verdad? Entonces tenemos que indicarlo en el retorno y muy importante devolver la variable, ¿verdad? Con un return y indicar cuál es la variable que estamos devolviendo, que es ese arreglo en el cual vamos a almacenar la información que hemos llamado datos. Y ahora sí, entonces podemos eh, obtener de esta consulta el rol y el nombre, ¿verdad? Y vamos a indicar que en la posición 0, que es la primera posición que tengo en el arreglo, vamos a recuperar el rol, que es lo primero que yo tengo o lo que yo quisiera guardar ahí. Eso va a depender de lo que queramos recuperar. Entonces hago un getString y voy a indicar que es específicamente para el parámetro que él trae, que es de la columna rol, y en datos, pero en la posición 1, que sería la segunda posición, vamos a indicar que lo que vamos a obtener también igual con un getString, porque lo que nos estamos trayendo son un par de string, pero en la columna del nombre. El nombre lo vamos a utilizar después con una cookie para poder mostrar el nombre del usuario. Y el rol, muy importante porque tenemos que discriminar cuál de los dos usuarios es el que está accesando. Muy importante incluir el conector de base de datos, la biblioteca de base de datos para que pueda trabajar. Recuerden que no viene por defecto en el JDK, tenemos que incluirlo y aquí es donde es importante también, ¿verdad? El check que marcamos cuando creamos el proyecto para que nos incluya esta librería cuando migremos el proyecto a otro computador. Vamos a crear un paquete para trabajar nuestros servlets. Entonces porque vamos a requerir inicialmente un servlet que nos va a hacer la autentificación, que nos va a hacer esa conexión entre la parte visual con el HTML y la conexión con esta clase que acabamos de crear, ¿verdad? Que está en el paquete de funciones. Creamos el servlet, en este caso le ponemos nombre. Muy importante marcar el check para que lo incluya eh, en dentro del proyecto, dentro del path del proyecto y que lo pueda encontrar. Acá también necesitamos importar la biblioteca de los servlets para que nos trabaje. Entonces en este caso vamos a requerir dos bibliotecas, una para el conector de base de datos y en este caso para el manejo de lo que son los servlets. Nuestro servlet vamos a verificar que funciona correctamente. Él trae por defecto una ya creé una creación de una página, entonces vamos a correr y vamos entonces a ver, ¿verdad? Acá es muy importante en nuestro form cambiar el action por el nombre de nuestro servlet eh, para que lo pueda buscar y lo pueda cargar y ejecute las acciones que el servlet indique. Lo levantamos y podemos observar que el servlet funciona perfectamente. Entonces eso es lo primero para ir trabajando de forma un poco más eficiente y no tener tantos errores, ir corriendo el proyecto cada vez que hacemos un cambio importante en el mismo para verificar que no tenemos errores en nuestro proyecto. Acá lo voy a comentar porque no lo vamos a utilizar todavía. Vamos a crear la lógica para hacer la verificación o la autentificación. Entonces vamos a utilizar, tal vez trasladamos, eh, vamos, a, vamos a poner la lógica más bien al inicio y vamos a dejar esto para después, que lo vamos a reutilizar más adelante. Voy a crear dos parámetros para capturar las dos variables que va a ingresar el usuario mediante el form que tenemos en nuestra página HTML. Entonces recuerden, hacemos un request, ¿verdad? De un get parameter y indicamos cuál es el nombre, ¿verdad? Este nombre que yo tengo acá es el nombre del
del input que le asignamos. Entonces, si no nos acordamos, vamos al form y podemos ver acá el primer input, este es el nombre ID y el segundo es contra, ¿verdad? Donde va el usuario a ingresar su ID, que es el correo, y también la contraseña. Entonces ahí estamos capturando esas dos variables que vienen del formulario que el usuario va a llenar en nuestra página principal. Lo siguiente es hacer una instancia de la clase que acabamos de hacer, que es la que nos va a manejar la conexión y la consulta, que ya realizamos el método para realizar nuestra consulta en la base de datos. Entonces vamos a hacer esa instancia de esa clase. Vamos a capturar en un string de tipo, recuerden, un arreglo, porque es lo que vamos a recuperar, dos valores. En este caso lo vamos a llamar igual datos y vamos a ejecutar o vamos a crear primero este arreglo y a partir de ese espacio o ese par de espacios, entonces vamos a recuperar el arreglo que nos devuelve el método de esta nueva instancia BD que acabamos de crear, que como ya sabemos es para el manejo de nuestra base de datos y la consulta para verificar que los usuarios están logueados, ¿verdad? Para permitirles y también para recuperar el rol, muy importante porque vamos a manejar, como ya habíamos visto, dos tipos de usuarios. Enviamos como parámetros el correo y la contraseña que capturamos del formulario, ¿verdad? Son estos dos que están ahí arriba marcados. Entonces de ahí vamos a capturar esas dos variables y las vamos a enviar para la consulta. Ahora bien, vamos a probar que la conexión con la base de datos está funcionando. Entonces vamos a mostrar una de las variables del arreglo que vamos a recuperar por medio de la consulta. Esto para verificar, ¿verdad? Que funciona. Acá me faltó agregar, ¿verdad? Solo tengo la URL. Me faltó agregar la parte de lo que es el usuario. En este caso, la variable se llama login y password. Entonces tenemos que agregarlos ahí para que se pueda autentificar, si no, no se va a poder loguear de forma correcta en nuestra base de datos y no vamos a poder realizar de primera entrada la consulta. Entonces vamos a necesitar esos tres parámetros en la conexión, que no lo puse anteriormente. Entonces vamos a recuperar estos dos valores, ¿verdad? En la posición 0 y en la posición 1 y vamos a ejecutar la aplicación. Vamos a fijarnos, vamos a meter el primero era admin@correo.com y la contraseña recuerden que era 123. Le voy a dar enviar y entonces vamos a ver si nos pega ese valor. Ven, datos en el espacio 0 trae el rol que es el administrador. Ahora vamos a probar con el usuario, igual la contraseña 1234. Vamos a verificar, perfecto, nos trae el usuario. En el caso de que tal vez alguno de estos valores no estuviera el usuario, también deberíamos de observar cuál sería, cuál podría ser el posible valor que nos devuelva si no lo tenemos, ¿verdad? Que es importante. Entonces vamos a darle una revisión a un usuario que sabemos eh, que por ejemplo no existe, por ejemplo n@correo.com, igual ponemos una contraseña cualquiera y vamos a verificar que nos devuelve un valor de nulo. Entonces esto vamos a preguntar que si él nos devuelve un valor nulo, quiere decir que la persona no existe, ¿verdad? Entonces vamos a mostrarle al usuario que si no está logueado o no corresponde a datos que están dentro, tanto correo como contraseña, no coinciden dentro de esa base de datos, entonces acá es donde voy a reutilizar esa página que nos crea el server por defecto, la voy a reutilizar para hacer la indicación al usuario de que el dato que se trajo, bueno, es nulo, es lo que va a considerar es que el usuario y la contraseña no corresponden, entonces indicarle que ese usuario no está dentro de la base de datos. Inclusive, adicionalmente, podemos trabajarlo un poco más y agregar un enlace para que lo retorne a la página principal para que vuelva a conectar, digamos, a intentar de nuevo loguearse con los parámetros.
Entonces vamos a probarlo de nuevo y vamos a utilizar este usuario n@correo.com para hacerlo caer en un usuario que no existe y verificar que efectivamente le indica al usuario que es un usuario no encontrado. Esto se puede trabajar un poco más con la parte de Bootstrap, igual que la página principal, para darle un poco de formato. Acá nada más lo que requerimos es la validación. Y si no, quiere decir que el usuario correctamente existe. Como tenemos dos tipos de usuario, es importante también manejar la diferenciación de esos dos usuarios. Aquí lo podemos trabajar de varias formas. Lo vamos a trabajar con un switch para meter otra variable. eh, eh, Vamos a trabajar con esta otra variable. Entonces, ¿por qué? Porque entonces podemos tener n cantidad de usuarios. En este caso tenemos dos tipos de usuarios. En el caso que tuviéramos 3, 4 o 5 creciera el modelo de la base de datos y tuviéramos más tipos de usuario, entonces lo que haríamos sería ir agregando un case para cada uno de ellos. Entonces es un poco más flexible y un poco más acorde a lo que queremos probar. En este caso, ¿contra qué parámetro lo vamos a contrastar? Contra el parámetro que nos devuelve la consulta de la base de datos que está en la posición 0. Entonces, en el caso 1 de que ese parámetro coincida con el rol de administrador, entonces vamos a determinar, ¿verdad? Vamos a determinar que lo redirija, en este caso, para nuestro sitio web, lo va a redirigir a la interfaz que es propia del administrador. Acá vamos a poner tal vez nada más los cases de forma genérica, los que ocupamos, en el caso de administrador, en el caso también de que fuera un usuario convencional y muy importante, recuerden también que siempre se debe poner al final el defecto, el que es por defecto. En el caso de un switch, esto siempre debe de ir porque cualquier variable que no coincida, entonces tenemos que trabajarla de alguna forma. Para el primer caso de administrador, lo que vamos a hacer es un response y lo vamos a hacer con un redirect y lo vamos a redireccionar a la interfaz que le corresponde al usuario. Por el momento lo voy a dejar vacío porque todavía no tenemos creadas ese par de páginas. Y igual vamos a hacer también una redirección en el caso del usuario y también en el de defecto. Por defecto lo vamos a redirigir a la misma página de index. Entonces, en cualquier caso de que algo ocurra, él va a volver a cargar la página index, de que es la que tenemos o donde tenemos el logueo. En el caso ahora del administrador y del usuario, vamos a crear dos páginas que vamos a manejar. La primera sería administrador.html. Es la primera página que va a tener o va a contener la interfase que es propia del administrador, y también tenemos una página usuario.html que es la que va a cargar la interfaz del usuario. Entonces vamos a poner, es importante que lo pongan con toda la extensión porque recuerden que también podemos manejar otro tipo de archivos y vamos a ver un poco cómo están constituidas esas dos páginas. Vamos a cambiar, son copia de la página index y entonces vamos a cambiar un poco los parámetros. Ya tienen su nombre respectivo, en este caso usuario, y vamos a poner nada más un título 1 indicando cuál es la interfaz para reconocerla cuando nos cargue, en cuál página es la que nos está cargando, ¿verdad? Igual eso lo podemos ver en la parte en la barra de direccionamiento, lo podemos observar, pero es importante también indicar en qué página o en qué pestaña está accesando el usuario. Eso siempre es importante para que el usuario esté ubicado en cuál sitio está o en qué sección de nuestro sitio web está ubicado. En nuestro caso lo estamos utilizando para ir armando nuestro proyecto y para verificar de que todo está funcionando de forma correcta. Vamos a verificar primero el administrador que nos haga un redireccionamiento correcto. Como lo pueden ver, dice que es la interfaz del administrador, entonces nos redirigió. Igual pueden observar
que tiene el direccionamiento arriba, ¿verdad? De ese sitio. Podemos ver la de usuario para ver si nos redirige de forma correcta al usuario y pueden ver que de forma correcta también nos redirigió a la página del usuario.html que habíamos generado. Una vez que tenemos los datos o que ya hemos creado la validación, porque esto ya es la validación de los usuarios en nuestro sitio web, según el rol también, ¿verdad? Que carga la interfaz propia de cada uno, vamos a utilizar el otro parámetro que era el nombre para poder identificar a ese usuario, y la forma más sencilla es generando una cookie, ya que es un dato que es poco sensible y que podemos reutilizar. Entonces vamos a hacer una cookie, le voy a poner en este caso galleta, como parámetros tiene primero el nombre de ese parámetro que vamos a capturar, ¿verdad? O de la cookie. Y vamos a enviarle el dato. Recuerden que en dato, en la segunda posición, o sea, la posición 1, es donde habíamos obtenido el nombre de la base de datos de ese usuario. Vamos a crear esa cookie con ese parámetro y ahora lo que vamos a hacer es darle un tiempo de vida útil a la cookie. Podemos indicar que esa cookie, una vida tal vez de una hora, entonces podemos indicar que el tiempo máximo de vida va a ser de, estos son segundos, entonces 60 segundos por 60 serían la cantidad de segundos en una hora, y vamos a adjuntar a la respuesta esta cookie. Recuerden que para poder capturar después el valor de la variable vamos a necesitar la parte de función, y el HTML no nos otorga o no nos permite capturar, ¿verdad? Directamente ese valor. Por eso podemos hacer uso de algún otro tipo eh, de página que nos permita insertar código o incrustar código dentro de ella. En este caso nosotros vamos a utilizar JSP para utilizar Java dentro de nuestro proyecto, porque estamos elaborando este proyecto con Java, y entonces vamos a generar una nueva página de administrador, pero JSP, para poder incrustar código de Java dentro de la página. Esta es la página que tenemos, JSP, que es de administrador, que va a ser la nueva página de la interfaz del administrador. Vamos a traer las características básicas que teníamos, ¿verdad? El formato. Vamos a decirle que va a ir al JSP y vamos a verificar primero que nos haga el redireccionamiento de forma correcta. Vamos a observar en la barra superior que dice JSP, quiere decir que cargó perfectamente nuestro JSP, y en apariencia siempre es la misma a la que habíamos hecho en HTML, pero en este caso nos va a permitir que esos valores de la cookie que estamos enviando, que es el nombre del usuario, lo podamos cargar. Vamos a abrir una sección dentro de nuestro JSP para poder escribir el código de Java que nos va a permitir capturar, ¿verdad? Ese valor que acabamos de asignar en la cookie, que es importante. Entonces hago una sección, acá se marca en verde lo que es la sección para poder escribir eh, código de Java. Digo que la cookie galleta le voy a poner, y en este caso de tipo array, porque podemos traer varios cookies, y voy a traerme de la respuesta que nos envió el servlet, voy a obtener todas las cookies que él nos haya enviado. Vamos a manejar una variable de tipo string, que es donde vamos a guardar el nombre, y esta variable inicialmente la vamos a guardar vacía por aquello de que no pueda jalar el valor, ¿verdad? Por lo menos tenga un valor asignado y no nos produzca algún error a la hora de cargar. Vamos a recorrer todas las cookies, entonces vamos a decirle que cada iteración de esa cookie se va a llamar C, ¿verdad? Y vamos a buscar dentro de todas esas listas, porque como les digo, podemos tener varias cookies, vamos a preguntar si el nombre
de esa cookie que estoy evaluando en ese momento, entonces vamos a tener obtener el nombre de la cookie primero, ¿verdad? Para verificarlo. Y recuerdan que nuestra cookie, bueno, el parámetro que habíamos obtenido de esa cookie eh, tenía un nombre. Entonces vamos a hacer la comparación con el equals y vamos a ver cuál es ese nombre que hemos puesto, que era usuario. Entonces podemos ver que este nombre en el servlet, cuando creamos la cookie, aquí establecimos el nombre, ¿verdad? Que era usuario. Entonces tiene que coincidir para poder eh, traerme ese valor. Una vez que él encuentra eh, el parámetro que tiene ese mismo nombre, entonces vamos a asignarle a nuestra variable nombre, le vamos a asignar el valor que él contiene, ¿verdad? Que contiene esa iteración en ese momento entonces vamos a obtener el valor como tal, ¿verdad? Porque lo primero es contrastar el nombre y lo segundo era el valor. Recuerdan los dos parámetros que manejábamos dentro de la cookie, que uno era el nombre y el otro era el valor. Entonces asignamos el valor y así obtenemos, ¿verdad? El, el parámetro. Ahora, con ese parámetro que va a tener el nombre de nuestro usuario, vamos a utilizar tal vez acá en la parte central donde nos indica cuál es la interfaz del administrador y vamos a indicar ahí el nombre de ese administrador, ¿verdad? ¿Cuál? Bueno, eso va a depender de lo que tengamos almacenado nosotros en nuestra base de datos. Vamos a asignar el valor. Una vez que lo asignamos, entonces vamos a probar que funciona de forma correcta. Eh, Nuestra aplicación debería de, cuando entremos con la parte de administrador, debería de cargarnos la interfaz e indicar, como lo ven acá, el nombre de ese administrador. Y de esta manera tenemos el login para nuestra aplicación web con conexión a base de datos.